Todos tenemos una serie de futbolistas que sin ser los mejores o muchas veces incluso siendo jugadores que ni siquiera han destacado, se graban en nuestra memoria cuando somos pequeños. Hoy vengo al canal con 5 futbolistas que los tengo aquí y jamás se van a ir. Comenzamos. Ya estoy aquí y como decía en la intro, siempre hay jugadores cuando tú eres pequeño, cuando estás empezando a aficionarte al fútbol, que se te quedan en la retina y en la memoria y no se sabe bien por qué. Hoy vengo con 5 jugadores que tengo grabados en mi mente que nunca se me van a olvidar y que de repente hay momentos en los que me vienen a la memoria, o bien cuando estoy viendo jugar a sus equipos o a sus selecciones, o simplemente cuando me preguntan por mis jugadores favoritos. Yo hay veces que digo alguno de ellos. Es cierto que no han sido los mejores ni mucho menos, ni siquiera de su país, de su posición, de Europa, no han sido los mejores, pero son jugadores, como digo, que se quedan grabados en la retina. Seguro que vosotros tenéis también unos cuantos y os invito a que lo pongáis en comentarios porque a lo mejor alguno de vosotros tiene algún jugador del que yo también me acuerdo y no me he acordado poner en este vídeo. Ya digo, son 5 futbolistas que de hecho solo uno está en activo, pero claro, son de un perfil de edad bastante parecido, entre los 40 y los 43 años, porque cuando estos jugadores estaban jugando al máximo nivel, lógicamente, que es hace 15 años, hace 10 15 años, es cuando yo me empezaba a aficionar al fútbol, más 15 que 10, lógicamente, cuando yo tenía esos 13 14 años con los que de verdad te empiezas a enterar de las cosas que pasan y empiezas a ver a los futbolistas y a poder recordarlos. Y vamos a hablar, primero vamos a ir de más mayor a más joven, si os parece, aunque ya digo que el rango de edad es muy bajo. Y hay que hablar de Eidur Gudjohnsen, el futbolista del Fútbol Club Barcelona islandés, que es un jugador que a mí, no sé por qué, se me quedó grabado. No era el mejor de su posición, ni mucho menos. Era un jugador que realmente yo creo que llamaba más la atención por su look que por otra cosa. Es un jugador que, a ver, digo que no es el mejor, pero es un futbolista que jugó en el Chelsea y en el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, clubes de máximo nivel mundial, y con la selección islandesa, que no es precisamente la selección más fuerte del mundo, jugó 88 partidos y anotó 26 goles. Era un buen futbolista, pero a mí yo creo que se me quedó grabado, obviamente, cuando fichó por el Fútbol Club Barcelona, por ese look tan, claro, tan rubio, llamaba la atención, además en un equipo que por cierto me he puesto el chándal en honor a Eidur Gudjohnsen, en un equipo con Leo Messi, con Samuel Eto'o, llamaba mucho la atención esa combinación entre el camerunés y el islandés en la delantera del Fútbol Club Barcelona. Pero ya digo que es un jugador que no sé por qué, pero me entró por el ojo. Y ya digo que de los 5 de este vídeo es el que menos, ¿eh? O sea, es el jugador que he metido un poquito más con calzador, pero aún así, Eidur Gudjohnsen era un futbolista que me gustaba. Pero el que sí que me gustaba futbolísticamente, me encantaba, y además yo creo que es porque de pequeño me veía muy reflejado en él, en su forma de jugar, es Fran Yeste, el jugador del Athletic Club, exjugador ya, por supuesto, solo un año menos que Eidur Gudjohnsen. Gudjohnsen es del 78, Yeste es del 79, y para el que no haya visto a Fran Yeste, era un mediapunta zurdo súper talentoso, la derecha no la utilizaba ni para subir al autobús, pero es un jugador de estos que, es cierto, me recordaba, obviamente, salvando mucho las distancias y con bastante diferencia, a lo que es hoy en día Ager Akeche, un futbolista que de la nada te puede hacer una ocasión de gol con un disparo, un centro, un lanzamiento de falta, era especialista en los lanzamientos de falta, igual que Ager, pero, claro, salvando las distancias porque Yeste era mucho mejor jugador de lo que es Ager Akeche. Era un jugador que ya digo que quizá era porque yo me veía reflejado, también porque era zurdo, también porque me gustaba defender bastante poco cuando era pequeño, de hecho me sigue gustando defender bastante poco, pero Fran Yeste era un futbolista que me encantaba. Dejó al lado toda la polémica que ha habido con él una vez retirado, eso no lo voy a comentar, solo voy a comentar tema futbolístico, y ya digo que era un jugador que me encantaba también. Yo creo que vais a ver a este y al siguiente
que yo creo que, bueno, incluso al otro también, a este y a los dos que vienen, que quizá es más tema estético que futbolístico. No con Yeste precisamente porque también futbolísticamente me encantaba, pero estéticamente era de los primeros que se empezaban a vender las muñecas, esa cresta que era tan característica que habréis visto en la foto. Creo que Yeste era un jugador que entraba por los ojos y a mí me llamaba muchísimo la atención. El tercer jugador que vamos a hablar, probablemente el más desconocido de este 11, muchos, la mayoría, ni siquiera lo conoceréis, que es Wilhelmsson, el delantero, si bien digo, sueco, delantero extremo izquierdo, diestro, que jugaba pierna cambiada y que a mí me entró por los ojos. Y no me preguntéis por qué, porque futbolísticamente tampoco era ni mucho menos el mejor de su selección, una selección donde estaba, por ejemplo, Henrik Larsson, el exjugador del FC Barcelona, y empezaba ya a asomar la cabeza Zlatan Ibrahimovic, pero Wilhelmsson era un jugador que a mí estéticamente me parecía increíble. Un jugador delgadito, con las piernas muy largas, que jugaba además, era de los primeros que empezaba a jugar con las medias cortadas, con el cajetín blanco, las muñequeras, ya veis un poquito el estilo de los futbolistas que me gustaban a mí. Y creo que el tema del sueco es un tema de simple y llanamente entrar por los ojos. Es un jugador que lo vi y me gustó y ya está. Y a partir de ahí, fijaos si me gustó que no se me ha podido olvidar su nombre. Es un jugador del que no me he podido olvidar. Que es raro, porque al final tú ves a un jugador, lo ves, te gusta cómo juega, te gusta no sé qué, pero te acabas olvidando. Por cierto, me pasó un tema muy parecido, pero muy parecido con Kvaratskhelia, el futbolista georgiano que ahora está triunfando en el Nápoles y del cual ya os hablamos aquí hace un par de años, que dijimos que era un pedazo de futbolista y que el Arsenal había hecho una oferta, al final no habían llegado a un acuerdo y ahora ha fichado por el Nápoles, se está saliendo y todo el mundo habla de él. Así que una de las pocas medallitas que nos podemos poner es la de Ivica Kvaratskhelia, que ya hablamos aquí, exjugador del Rubin Kazan cuando jugaba entonces en el canal. Cuarto jugador, mucho más conocido, mucho más mundialmente estrella, como es Djibril Cissé, el jugador francés, ex del Liverpool, y yo creo que uno de los mejores futbolistas libra por libra de esta lista. De hecho, diría que si no llega a tener aquella lesión tan grave de rodilla que todo el mundo que siguiese el fútbol entonces se acordará, una lesión que además fue muy traumática para los espectadores porque fue una lesión que se vio absolutamente cómo se le giraba toda la pierna y se rompía, y creo que realmente era un jugador que podía haber llegado a muchísimo más de lo que llegó, que a ver, es un jugador que es más de 40 veces internacional con Francia, 9 goles. Es cierto que no tenía su sitio fijo en la selección, obviamente estaban entonces unos tales Thierry Henry y David Trezeguet, que era difícil sacarles el sitio de titular de la selección francesa, pero Cissé a mí me encantaba. Otro que, por el look, porque es cierto que ya habéis visto en la foto el pelo teñido, siempre ha llevado looks muy extravagantes, pero también por su forma de jugar. Era un delantero fuerte, pero a la vez espigado, con las piernas muy fibradas y que le pegaba con las dos piernas, que era un escándalo. Era muy potente a la carrera y a mí me volvía loco Djibril Cissé. De hecho, creo, ya digo, es mi sensación que si no hubiese tenido una lesión grave, hubiese trascendido en el tiempo muchísimo más y muchísimo mejor futbolista de lo que ha acabado trascendiendo. Y por último, el último jugador del que quiero hablar es otro delantero y es el checo Milan Baros. Milan Baros, que todo el mundo se acordará de aquella Eurocopa que hizo en 2004. Bueno, todo el mundo, a ver, los enfermos como yo, quiero decir, que fue el Pichichi de la Eurocopa 2004, la que ganó Grecia y fue la final con Portugal en Portugal. Y ya digo, 5 tantos para el jugador entonces del Liverpool, que en clubes no ha hecho una gran carrera o no hizo una gran carrera. Es decir, que es el único que está en activo a sus 40 años, pero es cierto que en selección era increíble. Esa pareja Baros-Kohler, que me recordaba mucho a la pareja Munitis-Zigic del Racing, un jugador muy alto como Kohler, que además eran muy llamativos a la vista, porque Baros era pequeñito y con el pelo muy largo, y Kohler era muy alto, muy espigado y calvo. Entonces eran como Mortadelo y Filemón, era una pareja ahí que llamaba muchísimo la atención, y ya digo, a mí me recordaban a Munitis y a Zigic. Milan Baros, que tuvo sus mejores momentos con la selección checa, sin ninguna duda, en clubes. En el Liverpool no lo hizo mal, en el Liverpool estuvo bien. 2 jugadores del Liverpool, por cierto, en esta lista, entre otros equipos, por supuesto, Cissé y Baros, que fueron por muchísimos equipos,
como pasa siempre con los jugadores, no sé si os habéis fijado, pero con los jugadores que brillan con la selección y luego en los clubes no acaban de brillar, siempre van de club en club y prácticamente cada año, cada 2 años acaban encontrando un club nuevo, porque siempre encuentran un club que piensan que van a hacer que exploten en clubes como juegan en su selección. En el caso de Balos, en el Liverpool lo hizo medianamente bien y creo que es un jugador de los que más de esta lista os acordaréis, ya digo, sobre todo por esa Eurocopa del 2004. Así que nada, chicos, como os he dicho al principio del vídeo, ahora os toca a vosotros poner vuestros futbolistas aquí en cajita de comentarios, jugadores de los que creéis que prácticamente nadie se acuerda, pero siempre están en vuestra memoria. Este es un poco el funcionamiento del vídeo. Y nada, ya sabéis, si queréis apoyar, lo más fácil, económico, porque es totalmente gratis, y lo mejor para mí, para el canal, es un like, una suscripción, sobre todo, que últimamente no os suscribís, así que darle al botoncito de suscribir y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao!